Esto de hablar después de Gaby, de Froilán, de Adriana, que debería llamarse no vigilanza, sino vigilante, y de Enrique Aristigueta Gramco, que es realmente una figura histórica. No solamente tiene un aval moral para participar en este acto, sino que es realmente una fundamentación histórica que no tiene precio. Y oírlo con ese coraje, con esa dignidad, es algo que a mí como venezolano me llena de orgullo. Y estoy seguro que les llenará a todos ustedes. Yo voy a intentar hacer una conversación con ustedes sobre cómo yo veo, por ejemplo, las juntas patrióticas. Las juntas patrióticas, para ingresar, es un proceso muy complejo. Se los voy a explicar en qué consiste. Primero, querer mucho a Venezuela. Segundo, querer rescatar sus instituciones, sin las cuales no podremos tener una salida ni pacífica, ni democrática, ni en libertad. Tercero, recuperar nuestra soberanía. Nuestra soberanía no es solo que habernos convertido en una colonia cubana, sino la soberanía que hemos perdido como ciudadanos, nuestros derechos, nuestros espacios de libertades. Son condiciones muy fáciles de llenar y eso es lo que nos une. Yo siento, como decía Enrique, un profundo orgullo de estar acá en esta sala, siento un calor humano que me recuerda lo que decía Neruda cuando hablaba sobre América, decía, sube por mí calor americano, en mí sube por mí calor venezolano, que es lo que ustedes hacen sentir con su presencia y con sus actos. Los grandes acontecimientos sociales generalmente no se pueden anticipar. Hay como 5.000 libros que se escribieron por qué cayó el muro de Berlín. Nunca nadie escribió uno de que el muro de Berlín iba a caer. Sin embargo, en Venezuela están pasando cosas que me hacen dudar de esa teoría del comportamiento de las sociedades ante los grandes acontecimientos históricos. Aquí, un grupo de estudiantes, 4 o 5, se encadenaron a las puertas de la OEA. Fue el único llamado digno al mundo de que se había roto el hilo constitucional, que nuestros diputados no rechazaron, dijeron que no compartían la decisión del Tribunal Supremo, pero no la condenaron. 4 estudiantes, yo dije, ese ha sido el único planteamiento digno y se hizo el 23 de enero. El otro fue un grupo de estudiantes ante la Embajada de Cuba. ¿Qué hicieron? Le dijeron al mundo que éramos una colonia cubana, que el presidente no estaba ausente. El tercero fue la Iglesia Católica, que me recuerda el llamado de la Iglesia de Monseñor Arias Blanco, poco antes también de la caída de la dictadura, donde dijo Monseñor Padrón en nombre de los obispos venezolanos, la interpretación de la Constitución para fines políticos es inadmisible moralmente. Luego ocurrió lo que vimos esta mañana, la señora Pemón, una mujer que es la única que le ha dicho al mundo que le quieren regalar nuestra tierra a los rusos y a los chinos. No han sido los políticos. Y hoy, el triunfo de las ideas, nuestras academias, que la excelencia de la gente de nuestro país, han hecho el único documento digno, valiente y real sobre lo que nos hemos convertido. O sea, son 5 llamados poderosos que hoy en día están presentes en el ánimo venezolano. Finalmente alguien entiende que las ideas son importantes y que no solamente es importante ofrecer destapar cañerías, rellenar huecos o construir caminos, sino que lo fundamental son las ideas. Aquí muchos venezolanos hemos hecho esfuerzos a lo largo de muchos años para decirle al mundo la tragedia en la cual vivimos y en qué consiste este régimen realmente de pandilleros. Sin embargo, todos esos esfuerzos, yo veo aquí a un gran amigo mío, el embajador Milos Alcalay. Por años estábamos en eso. Y veo cómo nos han desmontado ese esfuerzo, los actos y las palabras de nuestros propios dirigentes. La semana pasada yo estaba en un programa en CNN en español con Oppenheimer, donde estaba Insulza. Y la primera pregunta me la hicieron a mí. Y me dijo, bueno, embajador, ¿usted qué piensa? ¿Se rompió el hilo constitucional? Y yo, por supuesto, y hago, por supuesto, y explico. Entonces, después habla Vargas Llosa y dice más o menos lo mismo que yo. Inmediatamente Insulza dice, bueno, ¿y estos señores qué están diciendo? Si su propio candidato presidencial y la dirigencia oficial de Venezuela dice que aquí no ha pasado nada. Ese día estuve yo con los estudiantes que estaban encadenados en la OEA y les dije, mis queridos amigos, los han desmontado ustedes como han desmontado en Venezuela. Y no los desmontó el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela no tuvo que defenderse. La oposición lo defendió. En los sistemas democráticos parlamentarios hay algo que se llama la oposición leal, como es el caso de Inglaterra. Ya hablan de
the loyal opposition, como diría mi amigo Leocenis García, la oposición leal. Pero la oposición leal es al país, no es al régimen. Aquí la oposición es más leal al régimen de lo que es al país. Y eso realmente es para mí irresponsable y es, sin la menor duda, una traición a los intereses nacionales. Durante mucho tiempo, yo he soportado, entre tantos otros, de que somos radicales. No, los que éramos realistas y que anticipábamos y veíamos con una mayor claridad, tal vez porque habíamos anticipado y hemos participado en tantos procesos en muchos lugares del mundo, no solo de conflicto de sociedades, sino de reunificación de sociedades, que es aún mucho más complejo. Pero aquí había una visión de que lo que teníamos que hacer era destapar cañerías y decir a los venezolanos que esta era una sociedad plana, que lo único que aspiraba era techo de comida, no una sociedad que quería volar. Hace pocos días, gracias justamente al editor García en Sexto Poder, salió un informe que viene a repetir en casi el 100% de lo que durante mucho tiempo personas como yo y el mismo Pablo Medina, que me acompaña acá, lo dijimos. ¿Y qué dice ese informe? Que es de la Comisión de Técnicos. Dice que fue una campaña no incluyente. Yo les dije a ellos, la más excluyente de la historia política venezolana. Dijo, una campaña que no solo se apartó del convenio de la Mesa de la Unidad, sino que tiró a la basura el plan de la alternativa del modelo económico y político. Ese mismo que yo me negué a firmar y que ellos decían que era incorrecto de no firmarlo, pues lo tiraron a la basura y se presentaron con su propio proyecto. El Comando Venezuela se apoderó de la MUD, o la MUD se entregó al Comando Venezuela, hicieron una campaña que dice el mismo documento, no enfrentaron a un proceso viciado electoral. Viciado en español es peor que fraude, es falsificación, adulteración, complicidad. O sea que cuando yo decía que era un fraude, o como dice Adriana, que era un fraude, o Alfredo Weil, o Enrique Aristiqueta, éramos demasiado generosos. Fue una cosa aún peor. Y algo aún, señala ese informe, dice, el 7 de octubre no teníamos una opción y salimos ligerito, como dijo el candidato Claro Raspado, a decir que no hubo fraude. Eso fue un golpe al corazón, a la credibilidad y que mina nuestra confianza hacia el futuro. Yo no creo que ese es el camino. El otro aspecto que señala, dice, hubo un apaciguamiento de la protesta cívica. Yo me recuerdo bien cuando los estudiantes de Jabú, del Movimiento 13, estaban en huelga de hambre, ¿cuántos diputados de la oposición y líderes de la oposición fueron a intentar detener todos esos movimientos? Intentaron hacerlo con los que estaban en frente a la OEA. Aquí hay un clima de entendimiento en el cual yo no puedo, como venezolano, prestarme. Yo no puedo concebir que 4 o 5 venezolanos vayan a decidir el futuro de mi país. ¿Y quiénes son? Bueno, yo los veo. Julio Borges, Ramón José Medina, Ismael García, Aveledo, Barbosa o Rosales, no sé cuál de los dos. En fin, eso es lo que llaman consenso. Eso es la burla del consenso. Yo estaba oyendo con preocupación de que se busca un candidato de consenso. Por Dios, lo que debemos buscar es un consenso de qué país queremos, cómo lo vamos a hacer y a qué nos vamos a comprometer cuando eso se presente. El candidato es lo de menos hoy en día. Los votos son de los que queremos salir de este régimen, no son de ninguna persona. Ni Rosales tiene 4 millones de votos, ni los legisladores tienen 6, ni Capriles tiene 6,5. Son votos de todos nosotros. Lo importante... Aquí lo fundamental es definir cómo vamos a enfrentar esto. Yo no veo que nosotros podamos salir como queremos, por la vía pacífica, electoral, democrática, mientras mantengamos una estructura electoral como la que tenemos. Y aparentemente no hay la intención de enfrentarla. ¿Cómo es posible? Aquí no se trata solo de que le agreguemos nitrato de plata a la tinta, no. Aquí tenemos que comenzar primero por expulsar a los representantes nuestros en los sistemas electorales de Venezuela. Los primeros que legitiman todo este proceso fraudulento han sido los nuestros, o teóricamente los que se supone que son nuestros. No, no son nuestros, son parte de un sistema que viene legitimando. Yo oía toda la historia de Adriana, yo soy muy amigo de la gente de Data, conozco eso muy bien.
¿Y ustedes creen que el gobierno ha podido hacer esto solo? No, lo ha hecho con la cooperación de la oposición, si no hubiera sido absolutamente imposible. Y vengo diciéndolo otra vez, se los dije, aquí no hay oposición, aquí lo que hay son ciertas posiciones. Y detrás de esa, y eso, sin la menor duda, una oposición, la ideal para este régimen, se acomoda, sumisa, deja pasar por alto cosas trascendentales, y al final decimos, no, el gobierno lo hizo. No, nosotros lo dejamos hacer. Es como las víctimas de la violencia doméstica. El violador se acostumbra a pegar y la víctima a que le peguen. Y han querido convertir al país en una sociedad sumisa, entregada, que yo creo que es todo lo contrario a lo que personas como nosotros tenemos por dentro. Yo lo veo a ustedes, un sábado en la mañana, podrían estar haciendo otras cosas y venir a oírnos a nosotros. Yo vine a oír a Enrique Aristigueta, vine a oír a Gaby, vine a oír a Froilán, y agradezco mucho que me vengan a oír a mí también. Pero yo quiero decir algo. Hay países que cuando llegaba crisis como la nuestra, han salido los más jóvenes y le han dicho, váyanse todos. Aquí en Venezuela estamos a punto de que suceda esto. Y cuando les digo, váyanse todos, es los del lado nuestro y los del otro lado también. Yo dediqué mi libro, La Hora de la Verdad, dije, se lo dedico a los jóvenes, porque son los que creo que van a rescatar a Venezuela. Es los únicos que creo. Y creo que la combinación de los jóvenes con los sindicatos, con los trabajadores, es la alianza más poderosa que nosotros podemos tener. Porque cuando a mí me dicen que hay un consenso, un control de la mesa de 4 o 5 personas, no es verdad. Hay también 3 o 4 grupos económicos detrás, que son los que los controlan, los que los financian, los que los dirigen, los que dicen por qué camino deben ir, hasta dónde deben llegar, no pasen de la raya amarilla. Estamos vendidos de una manera, yo diría, perversa, infame. Y realmente, si nosotros no reconstruimos todo lo que hoy en día se llama la oposición oficial, realmente estamos condenados a nunca salir de esto. Este es el momento de mayor debilidad y fragilidad de un régimen de facto. Y nuestros representantes los llaman vicepresidente a Maduro, ministro a los que no son ministros, llaman gobierno a un régimen. No se atreven a decir que es un régimen de facto, no se atreven a condenarlos. Algunos dicen que añoran a Chávez, que qué bueno que regrese, que gobierne. Oye, yo estaría feliz de que soltaran a Simonovic, por ejemplo, de que no siguieran torturando a la jueza Fiume. En el corazón de este pueblo dirigente, ¿cómo es posible que digan que añoran a un señor que se llama Chávez, que es el primer racista político, el primer enemigo de las libertades en Venezuela, que ha creado tantas víctimas y que los llene de felicidad porque está regresando el señor Chávez al país? Esto realmente es realmente inexplicable. Yo quiero decir solamente 2 palabras antes de terminar, que siempre les digo en cada oportunidad. El día que los venezolanos, de todos los niveles, que entendamos que aquí nadie es más que nadie, y eso es muy importante que lo recordemos, y realmente nos unamos. Yo entiendo cuando Enrique y otros hablan de la unidad, esto es una unidad, estos son 3 o 4 unidades, 5, 10 unidades. Eso para mí no es suficiente, es la unión. La unión es una cosa mucho más importante que la unidad, porque es la suma de unidades. Y yo creo que a eso es lo que estamos convocados. Y yo creo que ese es el espíritu con el cual Enrique lo dijo, porque él explicó, la unidad no solamente son los partidos políticos, que son muy importantes, pero en Venezuela no se agotan los partidos políticos, así como no se agota en el Distrito Federal, ni en el este de Caracas. Venezuela es mucho más grande, y en la medida en que no creemos una gran alianza nacional, Enrique mismo ha comenzado un proyecto que se llama Venezuela Soberana, estamos nosotros con las juntas patrióticas, está la MUD, las ONG, todas las que quieran, el Movimiento 13, Jabú, etc. El día que nosotros podamos crear una gran alianza nacional, que realmente legitime, sea más representativa de lo que nosotros somos como país, que no se agota en esta parte de Caracas, nos vamos a sorprender de las cosas extraordinarias, maravillosas que juntos podemos lograr. A eso los invito. Muchas gracias.